De parte del Centro de Entrenamientos K, nuestro guía espiritual Hazarra y Jaranca, el señor Anubis, buenas tardes. Vamos a ver la conferencia titulada Itinerario que siguió Harán para llegar a nuestro mundo. Y con ello también Harán en las antiguas culturas. Nosotros nos basamos realmente en todos los planetas. Recuerden que tenemos planetas, sistemas planetarios, tenemos galaxias, sistemas de galaxias, tenemos infinitos, sistemas de infinitos, tenemos absolutos, sistemas de absolutos. El Harán es la cultura madre. Sabiendo que toda esa región de Padán Harán, de Ur de Caldea, es donde estuvo establecido Harán. Como región, con punto de ubicación geográfica, salieron los grandes líderes espirituales a juntar los antiguos reinos que ya nosotros conocemos. La mayoría de las palabras jaránicas tienen como el sánscrito. La misión que cumplieron aquellos grandes líderes fue restablecer una cultura en esas regiones con unas bases jaránicas para permitir el florecimiento directo de la cultura, de su propia cultura, o sea que siguiera su propia idiosincrasia. Recordemos que en la anterior conferencia nosotros hablamos de la base, fundamentos y objetivos, y hablamos de la idiosincrasia y sus propias culturas. Y para esto era necesario hacer un viaje que realizó Abraham. Jacob va hacia Harán. El famoso sueño de la escalera de Jacob, que se iba a casar. Le dice que no se case en mujer de los alrededores, que busque a su mujer dentro del mismo Harán. ¿Qué sucede de nosotros? Esto lo dice textualmente la Biblia, que nosotros no debemos buscar fuera de los alrededores, debemos buscar una mujer que realmente sea consciente de lo que quiere y lo que desea, no solo en su trabajo espiritual, sino también en su trabajo físico. Harán no es originario en nuestro mundo. Cuando nosotros hablamos de Harán, creemos que Harán pertenece a este mundo. Harán no es originario en nuestro mundo. Harán viene del Kot, es decir, del absoluto de los absolutos, que sí tuvo remembranza. Hace más de 2000 años Harán sí la tuvo, pero Harán se perdió y esta vez llega con todas sus culturas, con todas sus jerarquías. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que como Harán no es originario de este mundo, Abraham nos habla precisamente en Harán sobre la piedra de Harán. El Harán siempre ha existido. Llega a nuestro mundo en la región de la Media Luna o Valle de Fasud, Ur de Caldea, entre las regiones de Palestina y Mesopotamia. Igual que nos da entre esas regiones los dos ríos, la región de Padán Harán, región geográfica conocida también como el paraíso. Encontramos en esta región a quien a Solido. Solido funda en el Japón la Orden del Sol Naciente, Arcano 51. Es oriundo de la constelación de la Paloma o Columbus. Hiram Abid renace en Harán. Recordemos que anteriormente los grandes maestros que han existido han nacido en otro mundo, en Asia, por allá. Hoy en día todos los maestros han nacido aquí en Colombia. Por eso hoy en día tenemos grandes maestros que están aquí en Colombia, están viviendo en Colombia y están entregando su enseñanza a Harán, en este mundo o en Colombia. También tenemos a Misolia, venida de la constelación del Delfín. Fundó los reinos amarillos llamados de Nix y Resol. Iguan, su hermano, o princesa Misolia, en chino se escribe Bubang. Mucho antes de que estos reinos amarillos llegaran al plan final, los sistemas políticos, religiosos y educativos habían comenzado a degenerarse, con el peligro que estas culturas desaparecieran. Entonces fue cuando se le recomienda ¿a quién? La tarea de la princesa jaránica Pido Solya, dentro del arcano 85, a quien se le recomienda la labor de restablecer el orden a través de una gran guerra que hubo. Incluso esa gran guerra que hubo en China no fue una guerra en la cual todos pensamos que fue con espadas, flechas y todo. No, fue una guerra totalmente química y bacteriológica. Una guerra que costó muchas vidas. Pero la princesa jaránica Pido Solya logró imponerse a estas características. Estas son características de una orden. Es una misión. Su misión era arrastrar con todo el mundo y establecer la orden del dragón de oro, que fue la que llegó a establecerse en el dragón de oro, que fue la que llegó en el antiguo imperio de los mandarines. Este dragón de oro fue el que adquirió su gloria espiritual. De allí la tradición china del dragón de oro, la tradición de los dragones. Debemos recordar que la princesa jaránica Pido Solya, dentro del arcano Godkan 85, representa el quinto dragón.
el quinto dragón, que es el dragón de oro, representado por el emperador Cadio. En esta orden fue establecido el famoso Karun Koga, el mortal golpe. El mortal golpe, ¿por qué? ¿Contra quién se iba a utilizar ese mortal golpe? Contra las fuerzas materiales del trono de la bestia. Esa tarea solamente le correspondió a la princesa Vidosolya, porque ella representa muerte material en el arcano 14. Ampliando esta muerte del bajo psiquismo, su complemento es el arcano 58, es decir, el sol Karun, el movimiento de la muerte, o sea, el exterminio de la sabiduría de la muerte. ¿Quién se apareció en India? En India se le recomienda la misión a la emperatriz Toredi, dentro del arcano 44. Instauró el famoso culto de la vaca sagrada de la India, constelación Tauro 44. Bogotá está precisamente, tiene este arcano, el 44. También tenemos Aldebarán, la estrella más brillante, que está con el 44. Recordemos que ¿por qué se adora la vaca? Anteriormente la vaca estaba en ciclo de extinción. Al ver el ciclo de extinción, ese gran maestro que existió en la India, llamado Krishna, le recomendó a la gente que no comiera carne, porque la carne le causaba daño. Entonces toda la gente empezó a adorar a la vaca, y de ese momento la vaca se extinguió. No volvieron a consumir carne. ¿A quién encontramos en Arabia y Roma? Recuerden que estamos hablando de las antiguas culturas. Dentro del arcano 46, Arabia y Roma, tenemos un personaje conocido como el príncipe Falaico. A este personaje se le recomienda varios atributos. Estos atributos que reconocen a este personaje están representados por un personaje que se llama Famukalaika, dentro del arcano 46, nuestra madre loba. Y tenemos otro personaje llamado Sai Alad, constelación del Cáncer y del Buey. Famukalaika es la madre de los gemelos, es la madre Cáncer y es la madre del Buey. Famukalaika es la madre de los gemelos, la madre loba, la madre Kal, la madre chacal. Nosotros encontramos que esta madre chacal es la que amamanta a Rómulo y a Rémulo, o a Castor y Polo, que son muy conocidos. A Sai Alad. Sai Alad es el personaje llamado el dios Alad, que es el que aparece en Mahoma. Fundó el Islam. Nosotros observamos las siguientes analogías. Los romanos fueron grandes conquistadores. Los árabes también fueron grandes conquistadores. También fueron grandes conquistadores y están en el arcano número 46. El arcano que representa la divina justicia y el arcano de la misericordia. Nosotros hemos conocido el derecho romano, tan famoso en la antigüedad, que ha llegado a ser estudiado por nosotros mismos en las universidades. El famoso derecho romano, las analogías, ambos pueblos oriundos de un mismo tronco. Ambos pueblos, incluso dentro de las tradiciones bíblicas, se habla de mercado común europeo, manipulado por los romanos. Aquí estas características comunes de ambas culturas. Las culturas se van encontrando unas contra otras y veremos que cada una se va aceptando. Encontramos a Egipto y México. ¿A quién encontramos en Egipto y México? Tenemos un personaje llamado el príncipe Sisoli, dentro del arcano 75. Es oriundo de la constelación de la cobra. Los egipcios también tienen una corona y ellas siempre tenían una serpiente. En el arcano Golcan 75, la cobra está representada por la serpiente alada, la serpiente que vuela. Se observa que la cobra, a la altura de la cabeza, considera un cuello o una cobertura. La cobra es muy rápida. Entre el arcano Golcan 75 y 57 recordamos la historia entre México y se refiere a fundar precisamente el imperio. Se dice que cuando los peregrinos en ese entonces llegaran a un lugar donde encontraron un águila, que es el complemento 75, comiéndose algo de la cobra y la cobra comiéndose algo del águila, ahí es donde se produce algo que se llama un proceso simbiótico, que como se viera en biología, mientras el águila devora a la serpiente también absorbe algo del águila. Y en este arcano 75 se convierte en la serpiente águila. En el arcano 75 o Golcan 75 se convierte en la misma cobra, que es la serpiente emplumada, el Anahuiscaba, el mismo guerrero Quetzalcóatl azteca. El príncipe Sisoli, ¿qué encontramos en él? Como padre de ambas culturas dio a ella la misma herencia. Ambos pueblos momificaron a sus muertos, ambos pueblos construyeron pirámides. Y lo más esencial es que en el caso de los científicos han descubierto casi la correspondencia de orientación entre las pirámides. Las pirámides aztecas, como ambos pueblos tuvieron la misma cultura,
Entonces, ¿qué encontramos? Que ambos pueblos se coordinan, tienen las mismas coordenadas a nivel de cada pirámide. Da la casualidad que entonces ambos pueblos tienen una misma cultura. Pasemos ahora, se dice que jaránicamente sobre la cobra, serpiente veloz como el rayo, constelación de Acuario y Virgo. También encontramos la constelación de Piscis. Vemos la constelación de Grecia, dentro del arcano 33. Constelación de Acuario, Virgo y Piscis. Dirigida por el emperador Ódose. Constituye los reinos asiáticos y velados del Nimum, griego antiguo. Reinos acuáticos y velados del Nimum griegos llegaron a ser parte de lo que nosotros conocemos hoy en día como la Atlántida. Ahora, hacen parte de la sumergida Atlántida. Recordemos que la Atlántida no fue una región cualquiera, fue una región de grandes dioses también. Ahí poblaron grandes jerarquías que poblaron la tierra. Por eso la Atlántida hoy en día se halla sumergida y cubierta, digamos, por una especie de vidrio que la protege totalmente para que nadie pueda entrar ahí. ¿A qué se refiere con esa región a nivel interno? Hay una orden que se llamaba la Orden del Dragón Verde. Es una ciudad rodeada por muchas murallas de fuego líquido, impenetrables para aquella persona no preparada, impenetrables para las personas que quieran simplemente llegar allá. No cualquiera puede llegar allá, hay que prepararse. Recordemos que en esta región se encuentra representada por el dragón verde, representado el fuego. El fuego que despertado mediante la acción de la voluntad y el fuego líquido sexual que debe polarizarse en el arcano Volcán 35 y convertirse en el rocío del Uncovisco. En otras palabras, como decían los chinos, el río amarillo, jaránicamente son las aguas del Quanfud, que para llegar al cielo tienen que unirse con las aguas del río celeste. Y esto se logra ¿cómo? Con práctica constante y definitiva dentro de nosotros. Veamos la influencia que tuvieron las antiguas culturas en la cultura griega. Sabemos que la influencia de la cultura china en la cultura griega es la influencia de Gu Guang, fundador del Imperio Chino. Es oriundo de la constelación del Delfín. Cuando se dio inicio a la constitución de estos reinos, hay una etapa que históricamente es conocida como la Grecia de los reinos, una etapa históricamente conocida como cuando se construye el famoso templo de Delfos, el oráculo de Delfos, consagrado al dios Delfín, o de la constelación del Delfín, arcano 35, o el gran cazador de Orión, arcano 53. ¿Qué vemos nosotros? Nosotros vemos que en forma general todo se va repitiendo. Nosotros cada día tenemos que estarnos preparando física e internamente, porque todo no son casualidades, esto también son causalidades que tenemos que ir viéndolas para cada día estar mejor en nuestras vidas. La constelación de Tauro, o sea, la constelación de Tauro dentro del arcano 44 es el universo. De acuerdo al mapa de la constelación, vemos el gran cazador de Orión apuntando al toro. El toro está abajo, encontramos la constelación de las pitonisas dentro del arcano 17. De aquí la constelación de las pitonisas. ¿Qué nos dice la constelación de las pitonisas? Fueron llevadas a Grecia las primeras pitonisas que trabajaron en el oráculo de Delfos. Ellos fueron la preparación y los nativos de las anécdotas Grecia. Recuerden la anécdota de Grecia, el país que nosotros hemos admirado como la cuna de la democracia, el país que nosotros hemos tenido muy en cuenta en todas sus actividades, en todas sus historias. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que Grecia es el país donde hemos admirado. Grecia antiguamente no fue una nación democrática. Grecia antiguamente fue un reino monárquico. ¿Cuándo desapareció? Desapareció debido al oráculo de Delfos. Si nosotros recordamos la historia, encontraremos que en Grecia hubo una gran guerra. El oráculo de Delfos dijo textualmente: ganará la guerra aquel cuyo rey muera. Entonces el pueblo consideró que aquello era un acto valiente, superior, tan elevado, que ninguna persona podía suceder en el trono a este gran rey. Con este pretexto se abolió la monarquía y nació la democracia. Anécdota de Edipo, que también ya todos la conocemos. La encontramos en el arcano 31. Cuando Edipo nació, encontramos que el oráculo decía textualmente que Edipo mataría a su padre y se casaría con su madre. Al crecer, fue a su pueblo, siendo ya un hombre, y le dijo el oráculo: volverías ya hecho un hombre. Se cumplió la profecía. Y siendo un hombre, venía caminando
como todo un viajero, hacia su pueblo y en el camino encuentra una mujer hermosa. Se enamora de ella y la esposa. Luego se da cuenta que esa mujer, ¿quién era? Era su madre. Y él, ¿qué hizo? Edipo, al ver lo que había hecho, mandó a sacarse los ojos de la vergüenza para no ver lo que había hecho. Y luego así se convirtió en rey de Teba. Entonces, al convertirse en rey de Teba, cuando interpretó los secretos de la esfinge que asoleaba todos los caminos de Teba, se apareció a los viajeros y les decía continuamente sus adivinanzas, sus acertijos, y el que no lo sabía lo mataba. Entonces Edipo se propuso acabar con la esfinge, y así ciego salió Edipo, y la esfinge le dijo: ¿cuál es el animal? Ojo a esto para que nosotros lo comprendamos bien. ¿Cuál es el animal que cuando nace camina en 4 patas? Cuando crece camina en 2, y cuando ya está para morir camina en 3. El Edipo le dijo al hombre. Entonces la esfinge mas nunca regresó.